oración para iniciar, hermanos. Amén. Y ahorita ya me presento, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, bendito Dios. Te damos la gloria, la honra y el poder solamente a ti, mi Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Padre mío, para predicar tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que nos han invitado, Señor. Bendice esta iglesia, mi Señor. Bendícela, Padre. Y a mí, Padre mío, en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo esté tomando el control, Padre mío. Por favor, usa mi lengua, mi corazón, mi alma, todo mi ser, Padre mío, para poder hablar tu palabra en esta mañana, mi Señor. Que tú me uses para que mis hermanos puedan ser transformados, cambiados, si es que no han sido, Padre mío. Ayúdame que esa palabra llegue a sus corazones, Padre. Que los transforme esa palabra, mi Señor. Que los cambie, Padre mío. Ayúdame, Señor, por favor, a hablar bien en esta mañana, Padre Santo. Porque sin ti no podemos hacer nada, mi Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Pues yo me llamo Alberto Quiroz, para los que no me conocen. Pertenezco a una iglesia que está en Jutepec, ya no conocen. Nosotros pues hemos sido invitados en esta mañana. Dos propósitos: uno, predicar la palabra; dos, vamos a hablar también de un proyecto que está a la puerta, que esperemos que la iglesia lo tome. Y también presento a mi esposa, viene ahí mi esposa con la Gloria, y mi hermana Aurorita, que viene con nosotros también, y mi hijo Emanuel, que también está aquí. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama el gozo de tu salvación. ¿Sí? Es el tema que le puse el día de hoy, y vamos a tratar de hablar lo mejor que se pueda para que el corazón de ustedes sea transformado, cambiado para el propósito de Dios. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 51:12, por favor. Con este versículo vamos a iniciar. ¿Quién no puede leer en voz alta? Oh Dios, fortalece a mí, Dios mío, acude presto a mi socorro. 51:2. 51. 2. 51:12. Vuélvete al gozo de tu salvación. ¿Sí? ¿Quién es el que da esa salvación? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí nos tenemos que volver a quién debemos estar, en el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, verdaderamente, si alguno distingue, ¿cómo se distinguen los hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber? Pues con ese gozo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí? No es un gozo, cualquier gozo, porque hay gozos que llegan y de repente ese gozo viene una aflicción, una situación difícil y continúa, se acaba ese gozo. Pero el gozo del Señor que está en nuestros corazones es un gozo que no se termina, que no se acaba. Entonces ese gozo está en nosotros, pero ¿quién lo pone? El Señor. ¿Por qué lo pone? Porque el Señor nos ha dado esa salvación, ¿sí? Esa salvación. Los cristianos tenemos varias razones muy importantes, ¿sí? Para tener ese gozo en nuestras vidas. Uno, el perdón de nuestros pecados. Es una de las situaciones muy importantes que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué debo de estar gozoso? Porque he sido perdonado. Amén. He sido perdonado de mis pecados. ¿Y dónde los perdonó? ¿Dónde fue? ¿Dónde pagó esos pecados el Señor? En la cruz. Con su sangre preciosa. Con su sangre preciosa, ¿qué hizo? Limpió nuestros pecados. Entonces, al limpiar nuestros pecados, nosotros hemos sido perdonados. Entonces, hay motivo de estar gozoso, ¿o no? Amén. Hay motivo de estar gozoso. ¿Por qué?
Porque esa situación que el Señor lo que hizo en esta cruz nos llevó a perdonar nuestros pecados. Otro punto importante es la seguridad eterna de nuestra salvación. Entonces, a nosotros, al creer en nuestro Señor Jesucristo, al saber que ya somos hijos de Dios, tenemos una promesa que nos va a llevar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Somos salvos. Y como dice la palabra, por gracia que somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, sino, entonces, por gracia, hemos sido salvos. Y entonces, pero hay una cosa importante. A veces tú y yo, todos, somos egoístas. ¿Sí? Somos tan egoístas que no queremos que otros se salven. Entonces, aquí es una de las cosas bien importantes que debemos entender. Yo no debo de ser egoísta porque la salvación fue una salvación gratuita. Él pagó en la cruz para que tú tuvieras esa salvación gratuita. Y tú como iglesia, tú ya eres salvo. Ahora, ¿qué te corresponde? Compartir esa gracia, compartir esa salvación, las buenas nuevas. ¿Sí? Pero si tú no las compartes, ¿cómo te estás comportando? Una persona egoísta, una persona que no queremos que otros se salven. Nada más queremos que me salve yo, y yo, y yo, y yo. Entonces, ¿quién está gobernando mi yo? ¿Quién está gobernando mi vida? Yo. Mi ego. Ajá. Entonces, aquí tenemos que ver esa parte, bien importante. Yo, siendo hijo de Dios, necesito entender que yo la salvación ya la tengo porque el Señor me la dio por gracia. Ahora yo tengo que compartir esa salvación a las personas que no conocen a Dios. Y entonces, tú como iglesia tienes que empezar a despertar. Si no lo has hecho, empecemos a hacerlo. Pero si ya lo hiciste, hermano, gloria a Dios, porque ya pasaste el siguiente paso, vamos a decirlo. ¿Sí? Porque ya vas creciendo esa parte. El otro punto, el gozo de la presencia o de una relación genuina con el Señor. ¿Sí? Una relación genuina con el Señor. ¿Sí? Cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes ya una relación con Cristo. Una verdadera relación. Y esa verdadera relación ya no se va. ¿Por qué? Porque está contigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti. ¿Sí? Y entonces ya Dios mismo tiene esa relación y tú tienes que buscarlo. Tercer punto. Uno de los versículos bien importantes en Mateo 28 que dice: id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las ¿qué? Naciones. Y te está diciendo que si quieres, decía la hermanita hace ratito en el versículo que la alabanza, ¿no? Que si quieres cantarlo no te está pidiendo permiso. ¿Qué tenemos que hacer? Alabarle, ¿verdad? En otro caso es lo mismo. Te está dando una orden. Ahora, una de las cosas importantes de que la gente empieza a decir es, fíjense, y eso es normal y siempre lo han dicho. Yo no estoy hablando de esta iglesia, yo estoy hablando de las iglesias que conozco, o alguna otra iglesia. Esta iglesia ha sido yo creo que la mejor cita de las que yo conocí. ¿Sí me entienden? Aquí no hay problemas, aquí no hay exclusión, todos van a evangelizar, todos hacen. Yo estoy hablando de una que no. Y dice, el único que debe de evangelizar y llevar la palabra es el pastor o su esposa o sus hijos. ¿Correcto o falso? Sí, porque es egoísmo. ¿Correcto o falso? Falso, ¿ah? ¿Por qué? Porque necesitamos, aquí nos está dando una orden. Fíjense, la Biblia nos enseña
que a cada quien le dio diferentes dones, diferentes ministerios, etcétera, etcétera. No me voy a meter en esa doctrina, sino que quiero darles a entender que el Señor da dones todo a diferentes y cómo le vas a servir con eso al Señor. Pero una de las cosas que nosotros como iglesia es que nosotros tenemos que ir. ¿Por qué? Porque nos está ordenando generalmente a toda la iglesia. Si la iglesia se moviera, si la iglesia llevara el evangelio, ¿ustedes creen que este lugar no creciera y hasta dijeran, este es muy pequeñito, creo que compramos un terreno muy pequeño, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Ir. ¿Y hacer qué? Discípulos. Y luego, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Ir. Obedecer. Y si yo no estoy obedeciendo, ¿estoy qué? Pecando. Entonces, ¿por qué a veces no crece la iglesia? Por causa del pecado que hay dentro de la iglesia. Por causa del pecado que hay dentro de la iglesia. Estoy empezando una introducción, ¿eh? Todavía no empiezo con el sermón. Que no se me vayan a dormir. Lastimosamente, muchos cristianos han perdido ese gozo de su vida. Cristianos que viven en angustiados, cristianos que viven llenos de amargura, cristianos que viven en tristeza y sin esperanza. ¿Por qué viven así? Aún en el texto que hemos visto que dice, podemos decir acerca de lo que dijo en el Salmo 51. ¿Gózate qué? Dice, vuélvete al gozo de qué? De tu salvación. Vuélvete al gozo de tu salvación. Pero ¿cómo me vuelvo si mi vida está llena de pecado? Y ese es el problema, que no podemos a veces servir a Dios. ¿Por qué causa? ¿Un cristiano puede perder el gozo en su vida? Claro. ¿Por qué? Porque está viviendo en su carne. Está viviendo en sus deseos, en sus pasiones, en lo que el mundo ofrece. Entonces la diferencia puede resumir en una cosa que se llama pecado. Y el pecado, sea muy pequeñito o sea muy grandote, ese pecado es un estorbo para poder servir a Dios. Ese pecado es un estorbo para poder servir a Dios. Y entonces, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? No estoy hablando, no me voy a meter en doctrinas, pero tres tipos de muerte. ¿Muerte qué? Física, muerte espiritual y muerte eterna. ¿Sí? Entonces, la muerte eterna es cuando realmente no creíste en Jesucristo, nunca aceptaste a Jesús como tu Salvador y te fuiste a una muerte eterna, separado de Dios para siempre. Muerte física, pues ya sabemos, cuando tu alma sale de este cuerpo, ¿y a dónde va? El cuerpo a la sepultura, y tu alma está en una espera. ¿Dónde se va a ir? ¿Sea al infierno o al cielo? Y muerte espiritual es aquella persona que todavía no ha recibido a Jesucristo como tu Salvador, y esa persona, como no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, está muerta espiritualmente. Ahora, en este caso, ¿los cristianos pecan? Sí. Pecamos, ¿no? Pero la diferencia de una persona que está completamente muerta a un cristiano, ¿qué hacemos? Vamos y pedimos ¿qué? Perdón a Dios. Y cuando pedimos perdón a Dios, es cuando Dios nos va restaurando, ¿sí? Pero mientras tú estás pecando, estás muerto completamente espiritualmente. Estás muerto, porque dice que el pecado, ¿qué dice? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la diferencia entre aquellos que nunca han recibido a Jesús a nosotros es que nosotros vamos a la presencia de Dios y decimos,
perdóname, Señor, porque yo soy tu hijo, y perdóname y restaura. Entonces, si alguno de ustedes aquí todavía está con ese problema, vaya ante los pies de Jesucristo y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque quiero servirte. Perdóname porque quiero hacer tu voluntad. Perdóname porque verdaderamente quiero llegar a hacer lo correcto delante de ti. Primeramente, tener una comunión contigo, tener esa comunión contigo, y después de tener esa comunión, poder servirte dentro de tu iglesia. Porque si tú no estás restaurado, porque si tú todavía no tienes esa comunión con Cristo, si todavía estás, aunque tú ya eres hijo de Dios, pero estás dormido ahí, dejas que el Espíritu Santo se duerma en ti, pues estás completamente separado de Dios en ese momento. Pero ¿qué tienes que hacer? Ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, aquí estoy. Y una de las cosas, el pecado, si tú lo sigues practicando en tu vida, te llena de culpa, de vergüenza y de temor, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículos 7-10. Entonces fueron abiertos, si les gustan abrir su Biblia, en Génesis capítulo 3, versículos 7-10. ¿Ya lo tienen? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Eso es lo que pasa con nosotros. ¿Nos escondemos de qué? De la presencia de Dios. En el tiempo pasado, en el tiempo de los judíos, ¿quién entraba al lugar santísimo nada más? El sacerdote. Ahora se rompe el velo y tenemos el acceso directo de entrar a la presencia de Dios. Pero por causa del pecado yo no quiero cruzar esa puerta, porque a veces el pecado es más sabroso para mi carne, ¿sí? Y entonces ese pecado no me permite tener esa relación, esa comunión con el Señor Jesucristo. Y entonces cuando pasa eso, entonces llega el momento de lo que le pasó a Adán, lo mismo. Y luego, ¿qué le dijo? ¿En qué nos quedamos? ¿En el versículo qué es? En el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Ah? Y luego el 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ah? Entonces, ¿qué tuvo? Miedo. Y lo mismo que pasa con nuestras vidas. En el momento que cometes pecado, en vez de llevar y decir: Señor, perdóname, te guardas el pecado y te lo llevas en tu bolsa y ahí estás viviendo con ese pecado. Y no permites hacer la voluntad de Dios. Y entonces te estás perdiendo muchas bendiciones. Y una de esas es llevar el Evangelio. Una de esas es hablar de Jesucristo. Una de esas es que tu mamá, tu papá, tus hermanos sean alcanzados para Cristo. Y entonces tú estás cerrando esa puerta. Cerrando esa puerta por causa de tu propio pecado. Pero cuando tú ya te restauras con el Señor, entonces ya tienes una libertad para hablar de Cristo a las demás personas. ¿Sí? Vemos una vez, yo estaba, estamos, gracias a Dios, pastoreando ahí dentro de la cárcel. Y los reos, ¿saben? Los reos llegan con una malicia, llevan una situación fea. Entonces la gente de la cárcel, pues, cuando realmente aceptan a Jesús como su único Salvador, hay una transformación completa. Hay un cambio completo, ¿sí?
Y no es que digan, pues están allá adentro, pues es difícil que dejen hacer lo que hacían afuera. Pero Dios los cambia y los transforma y los hace que sirvan ahí dentro de la misma cárcel. ¿Sí? Es algo sorprendente, porque cuando nosotros iniciamos, ya vamos a cumplir 4 años dentro de la cárcel. En el primer año empezamos con 4 o 5 personas. Después ahorita ya son 50. Pero de esas 50 miembros activos son aproximadamente 30, pero 50 se reúnen. ¿Pero por qué? ¿Porque nosotros fuimos muy buenos para ir? No. Nosotros lo que hicimos, hablamos del evangelio a esas 4 personas primeras que entraron. Y esas 4 personas fueron a hablarle a otras personas. Y esas otras personas fueron jalando a las demás personas. Y cuando menos se acuerdan, llegaron a 50. Y yo digo, ¿en 4 años 50? Entonces en 8 años ya tendremos 100. Y en 24 años, ¿sí, no? 8, no son 8 por 3, sí, 24 años, ¿cuántos tendríamos? Sí, pero no estamos esperados. Ya ratito, yo una vez les digo a los reos, miren hermanos, les digo, mi sueño ya no es predicar en el comedor. Mi sueño es de que todos los que están aquí encarcelados nos sentemos en el patio y ahí que escuchen la palabra de Dios. Eso es mi sueño, que lleguemos a alcanzar a todas esas personas que están ahí. Pero ¿qué tengo que hacer? Trabajar con ellos, estar con ellos. Y ahora sí que el pastor multiplica las ovejas. No, las ovejas se multiplican por sí solas. No, el pastor va a multiplicar a las ovejas. Entonces aquí, si ustedes se empiezan a hablar del evangelio a la gente que está a sus alrededores, ¿creen que Cristo no puede hacer muchas cosas? Porque el que trae a la iglesia no son ustedes, es Cristo. Él es el que... Pero ¿cómo va a traer a la gente aquí? Si ustedes no van. Ese es el punto. Si ustedes no van, ¿cómo pueden traer a la gente a este lugar? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender. Número 1 de la predicación, esta es la introducción. ¿Cómo podemos recuperar el gozo perdido en nuestra vida? Reconociendo nuestros pecados y regresando a nuestro Padre Celestial. Y eso lo podemos ver en Lucas 15, 16, 18. Mientras lo busquen, voy a leerles esto. Es por eso que hoy en día es muy común encontrar personas que son cristianas, pero en depresión, con cristianas pero frustradas, cristianas pero amargados, cristianos pero fríos espiritualmente. Mucha gente, antes de leer estos versículos que vamos a leer, mucha gente, a ver si no, vemos que a veces dentro de las iglesias tienen depresión, tienen presión alta, tienen ¿cómo le llaman esa otra? Ansiedad y todo. ¿Pero por qué lo tienen? Porque esas enfermedades son del alma. Y para curar el alma, ¿cómo lo puedo hacer? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque cuando andas deprimido, cuando andas ansioso, cuando andas con nervios, pues, ¿qué es el corazón que está ahí? Tus pensamientos, eso te lleva a ¿qué? A andar todo acá. ¿Sí? Llegan allí, de repente allí los de la cárcel, una vez que uno, ¿qué hace? Ay, yo no sé si...
Una vez estaba ahí en el centro de rehabilitación, también ahí hay un centro de rehabilitación, se llama, me toca ir cada 15 días los lunes, y le digo a los muchachos, ya me cansé de agua, niños. Y me dice, entonces, ¿qué le traemos, hermano? Prepárenme un café bien rico. Y llegaron y me traen mi café, pero no me trajeron un vasito así. Agarran y llegan con 1 litro. Y dije, sí, pero nomás era poquito. Bueno, no me salgo el tema. Entonces, aquí lo que quiero darles a entender, hermano, que llega un preso todo así, como yo. ¿Qué tiene? Y me dice el líder que está dentro del penal, en la iglesia del penal, dice, es que hermano, anoche se las rolaba, pero con marihuana y con no sé qué, y anda todo deprimido, todo lo que hacen, con lo que ponen en su cuerpo, todo lo que hacen, ¿qué es lo que pasa? Lo llevan a dañar su vida espiritual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a veces nosotros, ¿qué hacemos? Dejamos que el pecado empiece a gobernar nuestras vidas. Ahora, reconociendo nuestro pecado, tenemos que reconocerlo. ¿Y qué dice Lucas? ¿Ya lo tienen? 15, 16, 18. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Imagínate, cuando tú estabas en el mundo, eras como esa persona que estabas comiendo de lo peor que había en este mundo. Algarrobas. Sin darnos cuenta. Allí estabas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con este hombre? 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántas alimento espiritual y bendiciones hay en el Padre Celestial y yo aquí comiendo puro pecado de esta tierra? ¿Por qué no voy y me voy ante el Padre Celestial? Y voy y me confieso y le digo: Señor, aquí estoy. ¿Y qué hizo este hombre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo vamos a decirle: he pecado, Señor, y quiero ir a tu presencia, para que tú me puedas usar. Pero si no lo haces, hermano, ¿qué va a pasar? Vas a continuar sin servir y sin obedecer a Dios. El hijo pródigo perdió todo, viviendo perdidamente, y una de esas cosas que perdió fue el gozo de su vida. Él estaba decepcionado de su tristeza, condición, queriendo comer la comida de los puercos. Y hay veces que tú y yo, en vez de comer la vida espiritual, lo que el Señor me ofrece, queremos comer lo que comen los puercos. Lo que come, y soy fuerte, porque el pecado, eso te lleva a comer lo que el mundo te está ofreciendo. Y yo se lo decía así a los reos, les decía también esta enseñanza: tú estás aquí, tú ya aceptaste a Jesús, tú ya eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ir a volver a comer lo que comías antes? El perro, ¿qué? Vuelve a su té, a vómito, y vuelve a comer lo que comía. Nosotros ya no somos eso, nosotros somos hijos de Dios y ya no comemos y no nos sentamos en ese tipo de mesas. Ahora nos sentamos en la mesa de nuestro Padre Celestial y ahí comemos lo que el Señor nos da. Amén. Y eso es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cuando no la da, ¿qué va a pasar? La vamos a dar a la gente que no conoce de Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo puedes hablar de Jesucristo si no conoces de Dios?
¿Cómo puedes hablar de Jesucristo si no lees la Biblia? ¿Cómo puedes hablar de Jesucristo si nunca oras, nunca ayunas, nunca haces la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes hablar de Jesucristo? Jesucristo te está llamando a que vayas y hables del Evangelio. Jesucristo te está diciendo, ve, hazlo, obedéceme. ¿Pero qué hago? No, me quiero estar sentado en la silla ahí. Y nada más los domingos vengo y me presento a la iglesia. Y llego a la iglesia y ahí estoy. Pero de ahí no pasa más. No le hablo de Jesús, no le hablo a nadie de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Hablar. Porque ese es mi mandato. Ese es el primer ministerio que Dios nos da a la iglesia. Muy fuera de todos los ministerios que pueda haber. ¿Sí? Ministerio de pastor, ministerio de esto. Es el ministerio evangelista. Hay unos que son evangelistas que son un ministerio que llegan y hablan en las plazas. Pero hablarle a tu vecino, hablarle a otra persona, puedes tú hacerlo porque es tu obligación. ¿Sí? En el libro de Hombres Comunes y Corrientes de MacArthur, hablaba de un discípulo del Señor que llevó a los pies de Jesucristo a más personas que Pedro o Pablo. ¿Por qué? Porque él iba uno por uno hablando de Jesucristo. ¿Sí? Y cuando menos te acuerdas, tú puedes hacerlo. Tenemos que volver como estamos. El hijo pródigo no esperó a recuperar lo que se había gastado. Él no esperó para volver hasta que pudiera volver como un hijo de triunfo, pero a la casa de su padre. Él decidió volver a la casa de su padre fracasado, empobrecido, hambriento, andrajoso, etc. No esperes volver a Dios así como Él, porque es el momento que lo puedes hacer. Dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si tú quieres ir al Padre, Él no te va a desechar. Él te está esperando con los brazos abiertos. Te está diciendo, hijo, obedéceme, aquí estoy, ven a mí, para que tú seas bendición a las naciones, bendición a otra persona, bendición a la gente de allá afuera. Pero si tú no lo haces, hermano, si tú no vas al Padre primero, no tienes esa relación con el Padre, no vas a poder llevar el Evangelio. Necesitas tener esa relación, hablar con Jesucristo, estar con Él. Segundo punto, volviendo a nuestro Padre con humildad y arrepentimiento. ¿Con qué? Humildad y arrepentimiento. Lucas 15, 20, 21, ahí mismo. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínate, el Padre, el Señor Jesucristo, a como vayas de sucio, como vayas de pecado, Él te está esperando con los brazos abiertos para poder limpiarte, pero es lo que quiere, que seas una persona arrepentida. Ajá. Y cuando Juan le decía en aquel tiempo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora te digo, arrepentíos, porque ya se acercó el reino de los cielos. Amén. Porque ya el reino de los cielos está aquí. ¿Sí? Nada más estamos en un proceso para irnos a la gloria de nuestro Señor. En un momento de abrir y cerrar de ojos estaremos con nuestro Padre, ¿no? Pero aquí lo que yo les digo, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete, cambia. Y el arrepentimiento es que si tú ibas allá, ibas a caerte allá, date la vuelta 360 grados y regresa. ¿Por qué? Porque allá te ibas a perder. Y ahora tú no eres de allá, tú eres de acá, del lado de Cristo. ¿Sí? Amén. Amén. Y luego le dijo en el 23:
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Pero el padre, ¿qué hizo? Le puso el mejor anillo, le puso la mejor vestidura y lo sentó a la mesa. Entonces, Jesucristo, lo mismo como su iglesia, si has pecado, ¿qué quiere el Señor? Arrepentimiento, porque Él está esperando que el día que nos sentemos a la mesa del Señor. Amén. ¿Sí? El hijo pródigo se fue lejos con soberbia, ¿cómo regresó? Humilde, o podríamos decir humillado por la vida. ¿Sí? No llegues a ese grado. Tú ya eres hijo de Dios. Tú ya estás dentro del cuerpo de Cristo. Tú ya puedes servir a Jesucristo. ¿Sí? No tardes mucho. No te tardes en servir a Jesucristo. Tú puedes hacerlo. ¿Sí? No creas que porque tengan un pastor y el pastor tenga que hacer todo. No, el pastor no te va a hacer todo, porque tampoco no se puede multiplicar para poder alcanzar las almas. Sino nosotros como ovejas, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de Jesucristo para que sean alcanzadas. Amén. El Padre Celestial no rechazó un corazón humillado que le busca con verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice Salmo 51, 17? Salmo 51, 17. ¿Ya lo tienen? Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Quebrantado, y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tu Dios. Entonces, ¿cómo debe ser un qué? Un corazón humillado, contrito y humillado. Si no hay humildad en tu corazón, si no hay un corazón arrepentido, Dios no te va a usar. Necesitas ser un corazón arrepentido, un corazón humillado, humilde. ¿Sí? Cuando Pablo le dijo al Señor, ¿cómo era Pablo? Pablo era una persona déspota antes de conocer a Jesucristo. Una persona que iba a matar a los cristianos. ¿Sí? Y una persona recia en ese tiempo, orgullosa, soberbia. ¿Sí? Cuando Jesucristo se le encuentra el camino a Damasco, ¿qué es? Lo tira, le pone, está ciego, le pone escamas en sus ojos, y después acepta a Jesús y cambia su vida. El Señor lo usa, pero le dijo, bástate de mi gracia. ¿Sí? Porque traía un aguijón. ¿Y sabes cómo es un aguijón? Un aguijón, ¿alguien le ha picado una abeja? Y si no te la sacas, ¿qué es lo que sucede? Muele y hasta lloras. El pobre traía un aguijón, ¿sí? Pero por su orgullo, por su soberbia que tenía en el pasado, el Señor conocía su corazón. Entonces, ¿cómo tenía que estar Pablo? Porque tenía que llevar el evangelio a las naciones. Y por medio de ese evangelio tú estás aquí. Por medio de esa palabra que Pablo en aquel tiempo se predicó a los gentiles, tú y yo estamos aquí. Pero ahora lo que quiere el Señor, le dice, bástate en mi gracia, porque Dios te va a poner un aguijón igual. Y quiere que tú tengas un corazón contrito y humillado delante de Él para poder servirle. Y si tú no estás humillado delante de Dios, ¿cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios te va a poner? ¿Cómo Dios va a llegar el momento y te diga, ahora sí, hasta que Dios te prepara tu corazón? ¿Sí? Pero tampoco no te vayas a tardar tanto, porque el Señor pues ya te ha llamado. Ajá. Número 3. Experimentando en nuestra vida la misericordia de nuestro Padre Celestial. Hubo misericordia, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y lo que me dice, no por obras para que no se gloríe. Entonces, hubo misericordia en nosotros,
¿Hubo misericordia? ¿Hubo gracia? ¿Hubo regalo? Claro que sí. Y ese regalo que Dios nos ha dado esta gran salvación. ¿Sí? ¿Y qué dice en Lucas 15, 22, 23? Lucas, ¿ya lo tienen? Pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano, calzado en sus pies. Ajá. Y el 23. Y traer el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando un alma se arrepiente? Hay fiesta en donde. Y entonces, cuando nosotros lleguemos a su presencia, ya venga el Señor por nosotros, lleguemos al reino de los cielos. Imagínate, en ese momento, siéntate en mi mesa, hijo. Ajá. Y ya te sientas en la mesa del rey. Y te va a vestir con vestiduras blancas, hermosas, digno de ser hijo de Dios. Imagínate, o no te imaginas esa parte. Es lo mismo que le pasó a este hombre. ¿Sí? El padre le dijo: vestida, póngale el vestido, pues. Y póngale el mejor calzado, las mejores ropas. Y sabemos que tenía un hermano que dijo: ¿cómo a él? Si nunca estuvo con nosotros. Y el Señor no viene por los sanos, viene por los pecadores, por los arrepentidos, por los que realmente van a ser hijos de Dios. Y entonces el gozo viene a nuestra vida y experimentar el perdón maravilloso de nuestro Padre Celestial. Ahí tenemos que entender el gozo. ¿Sí? No es un gozo pasadero, es un gozo que permanece. Que aunque haya aflicción, haya problemas en tu vida, tú te sigues gozando. ¿Sí? Una vez me dijeron: ¿qué pasaría si llega un delincuente a tu casa, mata a tu familia, viola a tu esposa y la mata y todo eso, un desastre? Y se va, nunca lo agarran. Y con el tiempo llega a tu iglesia, a donde te reúnes. ¿Qué harías? ¿Lo perdonarías? ¿Le hablarías de Jesucristo? ¿Sentirías el gozo del Señor en tu vida? Y luego todavía se sienta al lado tuyo. ¿Qué le dirías en ese momento? Y de ahí le diría al pastor: yo maté a su familia y pido perdón al Señor. Yo sí lo pensé mucho. Pero ¿qué tengo que hacer? Perdonar y amar. Y no se debe perder ni el gozo del Señor. Es difícil, ¿verdad? Pues ahora tú ponte en su lugar delante de Dios. ¿Qué eres? ¿Cómo estás? ¿Y qué hizo Cristo por ti? ¿Qué hizo Cristo por ti? Si eres igual que esa persona que mató a tu familia por causa del pecado. Decíamos en la cárcel: si yo tuviera la oportunidad de ir a hablarle al Chapo Guzmán, me iba a hablar. ¿Sí? Y le hablaba de Jesucristo. ¿Sí? Porque los pecados del Chapo Guzmán y el pecado que yo cometo es el mismo pecado delante de Dios. No hay un pecado más grande ni un pecado más chico, porque ese pecado, si yo no me arrepiento y no reconozco que el único Salvador es Jesucristo, yo me puedo ir al lago de fuego por ese pecadito tan chiquito. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Una persona arrepentida, verdadera, y no volverlo a hacer.
Entonces, el arrepentimiento sincero nos hace que venga de parte del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de bendición, y dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ustedes cuando se sientan, hay una comida como iglesia, y se sientan, ¿y qué sacamos a veces? La coca, luego la coca. Allá en el sur, en vez de coca hay Pepsi, y allá se toma la Pepsi. Digo a mis cuñadas, ¿y la coca? Aquí pura Pepsi. Bueno, somos tan negra, ¿verdad? Entonces te sientas y hay un refrigerio. ¿Y cómo te sientes como iglesia cuando estás conviviendo con los demás? Gozosos, porque ves al hermano, que aunque el hermano come más que tú, pero estás gozoso. Que el hermano está más gordito y el otro más flaquito, pero porque no le dan de comer, pero bueno, estás gozoso y lo amas como es. Y si a la mesa se sienta uno de color, de otro color, que es negrito oscuro, porque no lo podemos decir negro porque los a veces se ofendan, y se sienta al lado tuyo, a veces somos discriminadores y decimos, ay, no voy a otro lado. Pero no, acéptalos como son, porque son igual hijos de Dios. Y te tienes que sentar y se siente gozoso, hermano. Estar gozoso. ¿Sí, amigo? Entonces, ahí tenemos que entender, si has perdido el gozo de tu salvación, no esperes más volver hoy arrepentido y experimentar el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial, Cristo. Las puertas es el momento de limpiar nuestra vestidura. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Listos para servirle? ¿Listos para llevar el evangelio? ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? Si tu vida está lista para llevar esa palabra, llevar ese evangelio, es el momento. No te duermas, no te quedes sentado. Porque si tú te quedas sentado, las almas se están perdiendo. Lo voy a decir de esta manera. Decían que es mejor salvar un alma de un niño que salvar a un alma de un ancianito. ¿Por qué? Pero no es por ofender a los ancianitos, no. Sino que tú salvas un alma de un niño, puede alcanzar más almas que a veces un ancianito. Entonces es el momento de que tú puedas alcanzar a la niñez. La niñez para México y para Cristo, más bien. La niñez de México para Cristo, dice la palabra más. La niñez para Cristo. La niñez de México. Entonces, voy a salirme tantito, hermanos, pues, si no. En este caso, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad para alcanzar a la niñez de México. Para alcanzar a la niñez de México, viene un proyecto aquí a Quilotepec y también aquí a Tepeji del Río. Nosotros tenemos que entender, si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya eres salvo, hay unos folletos que te sirven para regalárselos a un niño o una persona adulta. Nosotros cuando vamos a evangelizar ya vamos a creer este proyecto. Pero este proyecto que viene, queremos alcanzar 1 millón de niños en este tiempo del mundial. Ahorita vienen los partidos de fútbol, viene lo del mundial, lo del fútbol en junio. Entonces, ahorita, hablando con el pastor, los hermanos, nosotros pertenecemos también a un ministerio que se llama APEN, que se llama Alianza Pro Evangelización de la Niñez. ¿Cómo se llama? Pro Evangelización de la Niñez. Y el plan es que nosotros podamos alcanzar 1 millón de niños. Pero tengo que tener un corazón dispuesto, un corazón
que quiera hacerlo, ¿sí? Pero si tú no lo quieres hacer, entonces te vas a perder la bendición, ¿sí? Y todavía vas a desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor te está llamando, hermano, ¿sí? Él te está llamando a ti, no nomás a mí, no nomás al pastor, no nomás a su esposa, sino te está llamando como iglesia para poder llevar ese evangelio. ¿Y cómo se debe de hacer? Tiene que haber, nosotros queremos, esperemos en Dios que se pueda lograr una iglesia sede, que esta sea una parte de la iglesia sede. ¿Qué necesitamos? Ahora, ¿quiénes son los que tienen de participar en este evento? Personas que ya aceptaron a Jesucristo como su único Salvador, y ya son hijos de Dios. Desde niños, adultos, ancianos y gente de tercera edad, ¿sí? Todos. Entonces, como quien dice, toda la iglesia. Los niños también, si ya creyeron en Jesús, pueden compartir el evangelio a otros niños, ¿sí? Y entonces este proyecto se llama Campeones. Campeones. Voy a ver si puedo lograr poner un pequeñito video para que más o menos le demos. Entonces, mientras voy hablando. Entonces, campeones, lo que tenemos que hacer es juntar, hacer iglesia sede. 15 personas para que sea una iglesia sede. Esta iglesia sede, ¿qué tiene la responsabilidad? De recibir a 3 misioneros. Estos 3 misioneros son los que van a dar la capacitación. Va a ser un día o 2 días de capacitación nada más. En la tarde o a la hora que ustedes puedan con ellos. Y después de hacer esa capacitación, ir a evangelizar a la zona donde ustedes viven, aquí. Después, abrir un club de buenas nuevas. Pero el propósito es abrir de esos 15 personas, 15 clubes bíblicos. Pero de esos 15 clubes bíblicos, al menos en el tiempo de que se abra 1 o 2 clubes, ¿sí? Pero se debe de abrir 15 clubes. Ahora, vas a decir, hermano, pero yo no puedo ser maestro, yo no puedo ser, yo no tengo la facilidad de ser maestro. Perfecto, hermano. Tienes una casa, y tienes una casa muy bonita, que Dios te ha dado. No es para que me la regale, no estoy hablando de la prosperidad. A este hermano ya va a pensar que nos va a pedir su casa para mí. No, hermano, ya gracias a Dios tengo la mía. Lo que yo estoy diciendo, en esa casa que ustedes tienen, ahí en su patio, si ustedes gustan, abajo de un arbolito ahí, de la zona donde ustedes viven, se les invita a los niños. Y se les invita a los niños, ¿para qué? Para hablarles del evangelio, ¿sí? Pero si tú lo quieres hacer. Y hay otros hermanos que van a decir, bueno, hermano, yo voy a la casa, ¿cómo se llama esta hermana? Marta. Voy a la casa de la hermana Marta. Ahí va a ser el club. Hermano, yo me voy, yo voy a ser maestro. Vamos ante la zona y juntamos niños y los llevamos ahí con la hermana Marta. Porque la hermana Marta es bien conocida y ahí a todo el mundo es la divosa y llegan los vecinos, les invita, les da, hasta se pachan. Ay, creo que estoy hablando la hermano pastor, ten cuidado, porque mire, hasta pachangas hace la hermana, Entonces, todo eso, hermanos. Y entonces todos los hermanos van y hacen el club bíblico ahí, los hermanos que quieran ser maestros. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de lo que va a ser. Y se va a llevar a cabo en esos tiempos del mundial. El Gilotepec va a ser del 9 al 11. Y si se hace sede aquí, va a ser del 11, 13, algo así, 11, 12, 13, como el 14. Va a ser sábado, aquí llegarían el viernes, sábado, el domingo y lunes. Van a aprovechar el fin de semana. Es que si ustedes quieren ser sede. Pero estamos 15 hermanos, 15 valientes que se quieran capacitar. Pero aquí no son 15, son, mejor no los cuento, pero son más de 20. Entonces, se puede llevar a cabo el trabajo. Si ustedes lo quieren hacer. Si ustedes quieren. Aquí no se les obliga a nadie. Pero sí te está mandando Dios. Porque dice, id. Y no lo quieres hacer. Estás desobedeciendo a quién. A Jesucristo.
Y lo dice Mateo, ve, lleva la palabra. No te está diciendo otra cosa, te está diciendo, ve, hazlo. Lleva la palabra. Entonces, permítame, tantito, nomás déjenme buscar el video. No me voy a ya lo encontré, ya lo tengo. Y dirá, hermano, ¿y por qué ese balón? Claro, este balón es un balón que ustedes van a poderse apoyar en varias cosas. Ahorita, a ver, espero que se escuche. ¿Ah? Ah. Me está perdido, creo, ¿verdad? Sí. Ya me parece. A ver. ¿Mañana se escuchará? Bueno, lo vamos a volver a poner otra vez. Bueno, vamos a ver. Este año del Mundial, Dios nos ha regalado el proyecto Campeones para alcanzar a 1 millón de niños con el Evangelio. Tú y tu iglesia pueden ser parte de esto. Agenda la capacitación con la oficina de Apple más cercana. Y juntos llevemos el mensaje de salvación a los niños. ¡Inscríbete ya! Ahora, ¿por qué pusimos un balón? Pues porque es partido de fútbol. Yo me acuerdo de mis tiempos. ¿Cuánto tiempo de tiempo? Me basta, hermano. Ya me pasé de la hora. Aquí vamos 1 hora. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No estoy enterrando. Yo en mis tiempos, cuando yo estaba joven, en aquel tiempo cuando yo estaba, no soy joven, a mis 50 años, imagínate quién llega a los 50 y joven. Pues nadie, ¿verdad? Bueno, yo a mi edad, de 15 o 12, cuando andaba niño, jugábamos las cascaritas, ¿sí? No, ustedes nunca, hermanos, sabía, ahí en el barrio, la colonia, y pues ahora le juntábamos a todos, llamamos la bandita de niños ahí, y hasta una vez ahí en Gilotepec estábamos jugando, y hay una escuela que se llama Isidro Fabio, y ahora ya no es escuela, ya es las oficinas. Rompimos los vidrios de los balonazos que aventamos. No, pues nos andaban buscando, nos escondimos, no nos dijeron nada, fueron a buscar a nuestros papás, pues tuvimos que pagar. Bueno, más bien los papás pagaron. Entonces, aquí no va a ser que hagan eso, sino que busquen un lugar donde no vayan a romper vidrios. Entonces, jueguen la cascarita, juntan a los niños, y pues con este balón pues los va a usar de 2 formas. Una es para jugar, y otra para hablar del Evangelio. Y se ven diferentes colores, cada color tiene un significado. ¿De qué vamos a hablar aquí? El amarillo habla de que hay una calle de oro. Ajá. Ay, hermana, hoy. Pero ahorita no voy a hablar versículo, porque no estoy dando la capacitación. Pero. Y segundo, después hay un color oscuro. Habla del pecado, Romanos 3. O Romanos 6. 3. Y después vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo, exactamente. ¿Sí? Y de la sangre de Cristo, ¿qué vamos a hablar? Pues de qué hizo Jesucristo, murió. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 15, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque fue sí, palabra de Dios. Y luego después vamos a hablar de la pureza. En Hebreos, el amor, ayúdame. Juan 1:12. Sí, Juan 1:12, pero también Hebreos. No, Juan 5:20. No, pero Hebreos era que, no sé qué. Hebreos es del crecimiento, ¿no? Es de 25. Bueno, sí. No, el verde es el crecimiento. Ajá. Acerca de Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen que en su nombre les dio potestad. Entonces ya, y el blanco pues habla de la pureza, del limpio del corazón. Entonces todo esto, si nos damos cuenta, hermanos, es algo que nosotros podemos compartir
el evangelio con un solo valor. No necesito más. Y bueno, y la palabra de Dios. Ajá, la palabra de Dios con la Biblia y todo. Entonces aquí nos damos cuenta que nosotros podemos llevar a cabo el evangelio a los niños. Y no nomás a los niños, porque también por medio de esto encuentras a todos los borrachitos que se van a jugar. O sea que hay muchos jugadores, no se van a la caguama. Los agarras y dices, antes de que se van a que vengan para acá todos, pero no vamos a jugar. Y ya les hablas del evangelio. ¿Sí? Y hasta dices, yo también entro a jugar, pero no vayan a tomar. Entonces, si no, al ratito llegan aquí a la iglesia todos por, oye hermano, ¿qué creen que todos aquí se fueron de borrachos? No. Pero traemos toda la flotilla. Ya, borrachos y con toda la flotilla, no, hermana, ¿qué pasó? Todos convertidos. Todos convertidos, ¿verdad? Y tú ya no. Porque todo. ¿Y qué dice la palabra? Los borrachos, ¿no? ¿Qué? Híjole, hermana, pues ya ni modo, pero bueno, digamos a decir, bueno, al menos se salvaron ellos, ¿no? Bueno, entonces se dan cuenta la forma de cómo puedes evangelizar. Ahorita pues no voy a dar el curso como evangelizar, pero sí quiero darles a entender, hermanos, que lo que tenemos que hacer es llevar la palabra de Dios. Entonces, ahora, mi pregunta, y yo preguntaré, ¿quién quiere hacerlo? ¿Ahí hay uno? ¿Ahí hay dos? ¿Tres? Pero no se van a comprometer conmigo ni porque vine a hablar de la palabra, se van a comprometer con Dios, ¿sí? Ahora, si no se juntan los 15, tampoco no voy a castigarlos y decir, esa iglesia hermana. No, aquí si no se juntan, entonces se pueden añadir allá con nosotros en Quilotepec. Va a ser del 9 al 11 y va a ser a las 7 de la tarde. De 7 a 9 puede acabar a las 11. Puede ser nomás un solo día o como puede ser 2 días. Ajá. ¿Por qué a esa hora? Va a decir, ay hermano, bien noche, bien tarde. Si yo les digo, ¿a qué hora salen de trabajar? ¿Mande? A las 6, otros salen a las 5, otros salen a las 4, dependiendo. Entonces, si yo les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer la capacitación a las 5 de la tarde, no va a llegar nadie. Pero así te digo, ¿sabes qué va a ser a las 7? No va a haber un pretexto que digas, no voy a poder ir. ¿Sí? Entonces, porque para pretextos siempre somos bien buenos. Es que no pude, hermano. ¿Por qué crees que se me atoró esto? ¿Qué crees? ¿Que tuve que trabajar? No, hermano. Entonces, la palabra de Dios lo que quiere es que tú te pongas a servir. Entonces, si gustas, hermano, están las puertas abiertas para que empieces a obrar y hacer la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, tú dirás, y en este caso, hermano, de una vez les digo, estos balones pues van a tener un costo. ¿Sí? Ahorita a los niños ya se les regaló uno de estos, pero si gustan más para evangelizar, tienen un costo también. Y los otros también, acá ya se me perdieron. Está en el piso. Acá en el piso. Empiezas a correr. Y tenemos devocionales, que estos devocionales son para personas o niños que ya conocen la palabra de Dios y para un crecimiento, ¿sí? Un crecimiento. Van creciendo, van conociendo y tenemos del 1 al 6. ¿Sí? También tienen un costo. Y ahorita mi ayudante ya les dará el costo ahí. De un ayudante por los niños. Entonces, esa es la parte, hermanos. Queríamos hablar de la palabra un rato y hablarles de este proyecto. Y espero que ustedes tengan en su corazón obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, bendito Dios. Gracias por esta iglesia, Padre, la bendecimos en tu nombre, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos esta iglesia, Padre mío, y que tú, Padre, pongas en sus corazones, Padre, para que tú obres en cada corazón y que puedas, Señor, servir, Padre mío. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También te pido por el pastor
por su esposa, que lo sigas bendiciendo y que esta congregación crezca y que no se quede nada más con los pequeños, sino que esta iglesia crezca y cambien hasta de lugar, porque tú eres el que trae las ovejas, Señor, y las ovejas se multiplican, pero también las ovejas tienen que trabajar y hacer tu obra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias por escucharnos. Amén.